¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre a una nueva edición de En Portada. Hoy vamos a empezar el programa conversando, entrevistando al ex jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Ernesto Bustamante, y vamos a conversar con él sobre dos asuntos fundamentalmente. Primero, sobre las observaciones que ha hecho él mismo en las redes acerca de lo que dijo el presidente hoy sobre el descenso en la cantidad de muertes que está registrándose a raíz del COVID-19 mensualmente, y luego también sobre lo que supone esta interrupción, esta pausa en las pruebas de los ensayos, quiero decir, de la vacuna de Oxford. ¿Cómo está, doctor Bustamante? Buenas noches. Buenas noches, Mario. El gusto de saludarlo y es un placer estar en su programa. Gracias. Es un placer tenerlo, como siempre. Usted ha dicho, a propósito de las cifras que ha mencionado el presidente, que se vio muy de cerca el bosque. Eso es lo que ha escrito usted en las redes del Twitter. Se supone que el bosque hay que verlo de lejos, lo que se ve de cerca es el árbol, de manera que suponemos que es a eso a lo que usted aludía. Se ha creado una falsa impresión a través de acercarse demasiado a un dato preciso. ¿Es lo que usted estaba transmitiendo con esa frase? Bueno, si uno quiere contar árboles, hay que alejarse de los árboles, porque si no termina contando el mismo árbol dos veces o deja sin contar algunos. La analogía no es muy buena, pero a lo que quiero ir es con que la gráfica que mostró la señora ministra hoy día en la conferencia del presidente, sí, muestra lo que pretendería ser una baja realmente brutal en lo que sería la cantidad de decesos en el mes de agosto. Y sin embargo, yo digo que lo que se está haciendo es viendo muy de cerca el bosque, porque lo que se está viendo es el registro de los decesos. Lo que está cayendo es el registro de los decesos. Conforme nos acercamos más al día en que los decesos ocurren, el número de casos registrados como deceso es menor. Y eso siempre ocurre. O sea, uno nunca cuenta los decesos de ayer, hoy, sino si quiero tener los decesos de ayer, tengo que esperar un par de semanas hasta que estén todos apuntados. Entonces, por eso también en mi tweet muestro dos gráficas, obtenidas también con data de SINADEF, comparando el mes de agosto, pero contado hoy. Sí. Hoy, entonces, si miramos el número de agosto, es exactamente igual, se diferencia en 40 decesos, creo, sobre 20 y tantos mil, respecto del mes de junio, y solamente es 1000 y pico casos menos que en el mes de julio. Y los números siguen cambiando. Y si vemos Lima, que es la gráfica también que he puesto, no sé si usted la está proyectando, pero la gráfica de Lima es una gráfica que muestra que más bien los casos habrían subido un poquito en agosto. Pero eso es espejismo realmente. O sea, estamos a un nivel en que lo que se llama el rango de confianza de la data no permite establecer una diferencia entre 29.500 y 28.800. Sí. Es en esencia lo mismo. Pero de ahí a mostrar la gráfica que se enseñó hoy en la conferencia, donde hay una caída abrupta, claro, obviamente, si yo cuento los muertos el día 14, los muertos del día 13 los cuento el 14, y luego del 14 los cuento el 15, y luego del 15 el 16, y eso lo grafico, lo que voy a ver es una caída. Pero si luego sumo todo, pero bien contado, que es lo que la SINADEF presenta, lo que se enseña no es una caída abrupta, sino básicamente una caída sobria, diría yo, de unos cuantos pocos casos. Y esto es en Lima y Perú. Sí. Si miramos, por ejemplo, otras regiones como Huancavelica, Apurímac, ahí los muertos están subiendo. Sí. En Cusco, por ejemplo, se mantienen exactamente igual, pero en Apurímac, en Huancavelica, están en subida. Entonces, sí, yo también quisiera que bajen los decesos, o sea, que no se tome mi crítica como que a mí me gusta satisface que no existe tal deceso. ¿Qué ocurrencia? Lo que pasa es que hay que ver, si uno quiere ver data científica, uno tiene que ver lo que es e interpretar lo que es, no lo que se desea. Entonces, cuando la política se mete con la ciencia, ocurren estas cosas. Porque yo estoy seguro que hay científicos de muy buen nivel que trabajan actualmente en el MINSA, que se han dado cuenta de este detalle.
hay, mejor hay la intencionalidad política de, ya que somos el primer país del mundo en muertos por millón, bueno, mostrar alguna data relativa a decesos que sea más o menos positiva. Pero lo que se puede decir en positivo es que por lo menos los decesos se han estabilizado, ya. Pero ahí decir que han caído o están cayendo, si uno mira la gráfica que hoy mostró la ministra, sí básicamente viendo, habría caído a la mitad o a la tercera parte en agosto. Y ese número no es el correcto. Si usted, por favor, pudiera mostrar la gráfica en azul que yo publiqué, que es la de los decesos acumulados de todo el mes de agosto, según el mismo SINADEF. Sí, ojalá que producción nos pueda ayudar con eso de ahí. Sí, siga, por favor. Adelante. Esa gráfica, pues lo que va a mostrar es que no hay una caída abrupta, sino lo que pasa es que los decesos, eso sí cayó, pero no los decesos. Ahora, ese registro ya se corrigió, como siempre ocurre con los decesos. Hay siempre un retraso en la anotación de los decesos. Estamos viendo en este momento el cuadro que usted requería, el cuadro con las líneas azules, las barras azules, exactamente, sí. Ok, cada barra corresponde a un mes. Los tres primeros meses son alrededor de 10.000 decesos por mes, eso es lo normal en el Perú. Sí. Pero de pronto los números que se ven al final son los últimos meses. Agosto, como ustedes ven, no se diferencia mucho de julio, y es prácticamente igual, y en esencia lo es, igual que junio. Entonces, ¿dónde está la disminución de decesos? Ahora, inclusive el presidente habló de que en septiembre los casos que hasta ahora van, los decesos son mucho menores que los primeros 8 días de septiembre. Pero ojo, de agosto. Son los 8 primeros días de agosto contados hoy, comparados con los 8 primeros días de septiembre contados hoy también, claro. Es muy diferente. Lo que usted dice es que se van a incorporar casos que no conocemos todavía a los 8 primeros días de septiembre, y eso va a hacer incrementar la cifra y que el contraste entre una y otra ya no sea tan dramático. Es correcto, eso es lo que yo digo. Y siempre ha sido así, así que usted recordará la famosa apuesta de la caja de cervezas. Bueno, fue justamente por un tema como ese, ¿no? Sí. Se predecía que, creo que en el mes de junio, los decesos estaban disminuyendo. Sí. Y quienes decíamos que no era así, pues era porque estaban viendo, se estaba contando todo recién la semana siguiente a esa semana. Y si miramos la estadística, pues no hubo tal cosa como descenso en junio. Más bien siguió aumentando en julio y en agosto. Y ahora hay un ligero descenso, pero estamos igual que julio, ¿no? Claro. Entonces, con esto sí. Decía yo que un descenso discreto, que creo que es la palabra que usted utilizó, no vale no vale para sacar conclusiones estadísticas, es decir, puede ser un episodio y no marca una tendencia, ¿no? Mire, para empezar, lo que se está viendo es lo que se llama decesos por toda causa. Podría ser que lo que bajó es la cantidad de muertos por otras causas y la cantidad de muertos por COVID se mantuvo. Eso no lo sabemos. ¿Se da cuenta? O sea, lo que estamos viendo es muertos por toda causa, y la diferencia es tan pequeña, y no tenemos incorporado ahí barras de desviación estándar que nos permita calcular realmente cuál es el rango de confianza de cada uno de esos números. Es decir, entonces, si lo que queremos... Sí, dígame. No. Sí, le preguntaba, entonces estamos, en resumidas cuentas, en el mismo lugar hace dos meses y medio. No hay estos indicios que permitirían, abrigar algún grado de optimismo, sino lo que usted dice es que esto se está presentando así por razones políticas. Bueno, que yo no voy a suponer que es porque no sepan estadística los profesionales del MINSA. Claro que saben. Saben seguramente mucho más de estadística que yo. El tema no es por ahí. Yo tengo que buscar una explicación alternativa. Y lo que es un hecho es lo que está allí. Esos números no los he sacado de la manga. Esos números son de SINADEF, data de hoy día. Y SINADEF publica... SINADEF es el MINSA. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es data del MINSA, versus data del MINSA también. Entonces, lo que pasa es que ha sido tomada en un momento distinto, y eso es lo que no se debe hacer, pues, en ciencia, ¿no? No se debe hacer. Uno tiene que ver la data
con la finalidad de interpretar lo que es, no de demostrar o de buscar una justificación o, entre comillas, evidencia para lo que uno quisiera. Las evidencias no se generan, las evidencias se hallan. Claro, entonces, pero esa verdad maquillada, digamos, a la que usted alude, las cifras de los primeros 8 días de septiembre, que no incluyen en realidad lo que en los días siguientes sabremos que sí se produjo en esas fechas, se va a conocer en el mediano plazo. Sí, claro. Y entonces la comparación será la que en verdad corresponde. Y, así es. Y el hecho de enunciar una verdad que no corresponde o que no se ve reflejada en la realidad será un problema de todas maneras para el gobierno. Bueno, el problema es para todos los peruanos. Sí, no, por supuesto, pero el hecho de decir el problema para todos los peruanos es que la pandemia siga, digamos, al mismo nivel y campeando en el país. Pero el problema para quien enuncia algo que no es cierto es, en este caso, para el Ejecutivo, ¿no? Claro, o sea, lo que sí se denunció que no era cierto fue lo de agosto. Porque en agosto es claro que no hay esa caída que se ve allí, contando día por día los registros en los días que ocurrieron los supuestos decesos, ¿no? Sí. Eso no es verdad. No es verdad que cayó a 1/3. ¿Cómo lo vemos? Viendo el acumulado de agosto hoy, 9 de septiembre. Pero si se dijo la verdad o no respecto a los primeros 8 días de septiembre, eso no se sabe hoy, se sabrá todavía cuando se pueda sumar todo septiembre, y eso se hará el 10 o 11 de octubre. Y aún así, hoy en día, por ejemplo, hoy que chequeé data de SINADEF y actualicé mis cuadros, había 1 o 2 decesos más de enero, inclusive he actualizado decesos de diciembre del año pasado. O sea, se sigue anotando decesos. Claro, pero ya es una cantidad ínfima. Marginal, pues, no altera la estadística eso de ahí. Para nada. Sí. En este caso, sí es muy distinto decir que hemos caído a la tercera parte en decesos versus haber caído 3%, ¿no? Eso no, cuando en otras partes del Perú más bien hay elevaciones importantes de decesos, ¿no? Bien, queríamos conversar con usted, también habíamos dicho, sobre lo que está ocurriendo con la vacuna o el ensayo de vacuna de Oxford. La pausa, ya se sabe, se debió a que una paciente mujer en el Reino Unido presentó síntomas neurológicos graves, han dicho, una mielitis transversa. Transversa. Sí. Así es, mielitis transversa, sí. Mire, le explico. Sí, por favor. La mielitis transversa es una enfermedad rara, neurológica. Su estadística, no es que me la sepa de memoria, la he buscado hoy día justamente, es de más o menos 5 casos por millón. ¿Qué significa eso? Un caso cada 200.000. Ahora, ¿cuántas personas participan en el ensayo clínico de Inglaterra? 17.000. Sí. De esos 17.000, a las 2/3 partes se les ha dado la vacuna candidata. O sea, digamos a 10.000 u 11.000. Sí. Entonces, que de 11.000 personas aparezca una enfermedad. Es un evento adverso extraño. Muy en especial cuando la mielitis transversa se conoce que es una dolencia, en realidad es una familia de enfermedades neurológicas, pero que se caracteriza porque son potenciadas justamente por virus. O sea, infecciones tipo herpes, tipo citomegalovirus, Epstein-Barr, son virus que potencian, el virus del Zika, por ejemplo, potencia esta enfermedad. Entonces, lo que se ha hecho es una pausa para estudiar si este es un efecto realmente atribuible a la vacuna o no. Recordemos que la vacuna de AstraZeneca está constituida por un virus del chimpancé, un adenovirus del chimpancé, impedido de replicarse en total, o sea, no se puede replicar ni en chimpancé, pero lleva adentro, es una cascarita que lleva adentro un ARN mensajero que codifica un pedazo de la proteína S, o sea, de una proteína importante, vamos a decir, del virus coronavirus. Entonces, aquí lo que está en cuestión no es si el ARN mensajero, no, en una de esas el cuerpo siente la infección por un virus de chimpancé como una agresión y algunas personas que son sensibles a esto y que en un caso de 200.000 reaccionan con esta desmielinización de la médula espinal, pues a lo mejor esto se acelera y de 1 en 200.000 pasa a ser
uno en 10.000. Claro, y eso un es grave. auténtico problema, claro. Así es. Entonces, si de pronto se encuentra, después de la pausa, se reanuda todo esto, Sí. y se encuentra un segundo caso, yo creo que eso podría hasta detener esta vacuna y la vacuna terminaría en el basurero. Y lo lamentable es que ya hay 2.400 millones de personas, hay países que han comprado 2.400 millones de dosis ya en preventa. Claro. Entonces es la vacuna que tiene más preventa de todas. ¿Y cuánto puede durar una pausa como esta? Depende del grado de... Mire, la pausa se hace inclusive cuando hay un accidente de tránsito. Sí. Vamos a suponer que ocurre que uno de los voluntarios lo atropella un auto. Se hace una pausa y se mira. Uno dirá, oye, pero ¿qué tiene que ver que le atropelló un auto al voluntario? No, pues, porque una de esas se mareó. Claro, y al marearse, miró mal, cruzó. Pero puede ser una cosa de días o puede ser una cosa de semanas o de meses, entonces. Podría ser. Lo más probable es que sea unos días. Ojalá. Lo más probable es que sea unos días, pero ahora van a estar muy atentos a un segundo episodio de lo mismo. Si ocurre un segundo episodio de lo mismo, ya eso significaría casi que la vacuna va al basurero. Muy bien, yo le agradezco mucho esta entrevista al ex jefe del Instituto Nacional de Salud, el señor Ernesto Bustamante. Gracias. Gracias a usted, Mario. Y ahora los que tenemos que hacer una pausa somos nosotros. Ya volvemos.